Todos son bienvenidos. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, este día que nos concede el Señor para abrir la Escritura también. Quiero invitarle, por favor, vamos a ver un texto, un pasaje que nos habla aquí el libro de Primera de Reyes, el capítulo 17, el verso 3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Verso 8, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Vamos a leer nada más hasta ahí. Y bueno, pues estamos aquí observando parte de un relato donde nos habla la historia de un hombre a la par de otra persona que aparece en este pasaje de la Escritura. El hombre es Elías, el profeta Elías. Dice que es un hombre que vivía en Galaad y Dios lo llamó precisamente para levantarse en ese momento y dar un anuncio al pueblo de Israel, particularmente al rey que gobernaba sobre Israel en ese entonces, era el rey Acab. Y algo que sucede en ese instante es que Dios ve a una mujer que dice aquí era una mujer viuda, no nos dice su nombre, nada más nos dice que era una viuda de Sarepta. Seguramente era una comunidad pequeña y era muy conocida esta viuda en ese lugar. Y bueno, esta mujer es la que entra también en este relato. Entonces, quiero yo a través de este mensaje hacerle ver cómo Dios tiene cuidado, por un lado, de su pueblo y también tiene cuidado de la gente que, aunque no es del pueblo de Dios, está precisamente con un corazón dispuesto a buscarlo. Obviamente el fin es para que todos vengamos al conocimiento de Él, es decir, que todos podamos venir y entregar nuestra vida ante Dios. Vamos a hacer una oración. Le invito a poder cerrar nuestros ojos, poder inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios, vamos a ponernos en las manos de Él. Amado Señor, pedimos en el nombre Tuyo que Tú nos ayudes para que podamos, Señor, a través de Tu palabra hoy ser ministrados, enseñados. Dios,
pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos acompañes en este momento de estudio de la palabra. Te damos gracias, sabemos que tú tienes cuidado de nosotros y pedimos que a través de este relato también, Señor, nuestra fe esté fundamentada en el propósito y plan que tú tienes, que nos dejas ver a través de tu palabra. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lucas 4:24 nos dice aquí algo muy interesante. Es realmente el Señor Jesucristo el que está hablando en esta porción de la Escritura y está confirmando el relato. O sea, está dando por hecho que ese evento se dio en el pueblo de Israel a través de este hombre llamado Elías. Entonces él confirma ese relato, pero mire, yo quiero que podamos nosotros observar lo que Jesús nos dice sobre este evento. El verso 24 dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y ahí es donde Jesús nos confirma este evento que leíamos hace un instante nosotros. Ahora, el hecho es un hecho muy interesante. Me refiero al evento que pasó en Primera de Reyes, leíamos hace un instante. Es muy interesante porque habla de lo que vivía un hombre que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y vamos a tener un contexto, quiero explicar un poquito el contexto, ya algunos puntos los vemos en estos versículos que hemos leído, tanto en Reyes como el de Lucas, nos da un contexto de lo que se estaba viviendo, pero nosotros podemos observar que en esta historia hay eventos que estaban generando opresión y estaban generando pues una especie de trato de parte del cielo para todos los moradores desde Jerusalén, toda la región de Israel y muchos lugares en Palestina estaban siendo tratados por Dios a través de una sequía tremenda. Y Elías precisamente llegó con ese mensaje al rey Acab, anunciándole que vendría precisamente un tiempo de sequía, un tiempo donde no iba a llover. Durante algunos años no iba a llover, y entonces nos dice ahí Jesús que fueron 3 años, 6 meses el tiempo que no llovió sobre la tierra. Era tanta la aflicción que estaba viviéndose en ese entonces. Ahora, la causa, ¿cuál era la causa de ese trato? ¿Por qué estaba sucediendo eso? ¿Por qué Elías venía a anunciar ese tiempo de sequía? Ese tiempo de escasez. Es muy interesante porque mire, en el libro de los Reyes precisamente nos describe la manera en cómo se conducían los reyes en ese entonces. Particularmente aquí estamos en un periodo donde el pueblo de Israel, toda la nación de Israel ya se había dividido en 2 partes, es decir, ya se habían hecho 2 grupos, ya se habían hecho 2 reinos. Se conocía como el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaban integradas 10 tribus, estaban ahí integradas 10 tribus, y precisamente ese era el reino de Israel. Y en la parte del sur estaba la tribu de Judá, y algunos de los miembros de la tribu de Benjamín se añadieron posteriormente a ese reino, el reino de Judá. Entonces estaba dividido en estos 2 reinos. Ahora, el mensaje es para el rey que estaba sobre Israel. Y la verdad es que desde el tiempo del hijo de Salomón vino un hombre llamado Roboam a separar a las 10 tribus de Israel y llevárselas
para ya no estar más con los reyes de la descendencia de David. Y ese hombre Roboam empezó a llevar al pueblo de Israel a la idolatría, a apartarse de Dios. Fueron apartándose de Dios de una forma gradual. Entonces, el contexto que estamos nosotros viendo en Reyes capítulo 17, han pasado ya varias generaciones, varios reyes han pasado en el reino de Israel, es decir, en el reino del norte, ya habían estado varios reyes, pero muchos de estos reyes se habían olvidado de Dios y habían hecho lo malo. Hasta que llega este hombre, este rey precisamente llamado Acab, que fue uno de los reyes que hizo mucho mal, mucho daño precisamente al pueblo de Israel. Porque había mucho mal, mucha injusticia, había idolatría, había muchos lugares donde el pueblo de Israel habían construido altares para ofrecer incienso, adoraciones, adoración, exaltación a los ídolos. Entonces, la condición espiritual y moral del pueblo de Israel en ese tiempo estaba en una profunda crisis. Estaba en una profunda crisis. Este rey que viene aquí mencionado en el periodo de Elías o en este capítulo 17, fue uno de los reyes que se clasificó como uno de los peores reyes que tuvo el pueblo de Israel. Uno de los peores reyes. Y sirvió como un estándar para medir la conducta o el cómo se condujeron los demás reyes. Y algunos otros reyes se decía de ellos, bueno, este rey hizo lo malo, aunque no hizo lo malo como el rey de Acab. O sea, para poner en referencia que la conducta de Acab había sido la peor hasta ese entonces. Y este rey estuvo 22 años. Imagínate un pueblo gobernado durante 22 años por un rey tremendo, impío, un hombre que no temía a Dios, un hombre que en una ocasión se amaneció y le gustó una heredad, una tierra, una parcela, hay un campo de tierra y quiso tomarla y fue y le dijo al dueño de esa tierra, se llamaba Nabot, ese hombre le dice, Nabot, me gusta tu parcela, me gusta tu tierra, véndemela. Y este hombre Nabot le dijo, no, ¿cómo crees que te voy a vender mi heredad? Es la herencia de mis padres, es una tierra que ha pertenecido a todas nuestras generaciones, ¿cómo te la voy a vender? Y entonces el rey se fue triste a su casa, dice que entró a su cuarto, hizo un berrinche, se volteó hacia la pared, no quería ni comer, estaba acostado, volteado hacia la pared, no quería comer hasta que llega la reina y le dice, ¿qué te sucede? Y le cuenta el evento. Entonces ese hombre terminó tomando esa heredad, pero a costo de mandar matar al dueño de la heredad. Imagínate cómo es el contexto en el que está viviendo Elías esta situación. Elías está viviendo esta situación en un momento difícil donde había mucha corrupción, mucha maldad y mucha destrucción. Ahora, amado, yo quiero decirte que ese es el reflejo de cómo vivía el pueblo de Israel. No era solamente porque el rey se hubiese erigido y levantado en esa ciudad, sino era también a causa de lo que el pueblo permitió. Es decir, el pueblo de Israel permitió que hubiese ese tipo de gobernantes sobre ellos. Y te digo una cosa, amado, también nosotros en el tiempo actual, los gobernantes que tenemos es a causa de lo que nosotros permitimos. Y no es una invitación así como a manifestarte, a protestar o a hacer una revolución o algo por el estilo. La verdad es que la causa es el cómo nosotros nos conducimos, el cómo nosotros vivimos. En la historia del pueblo de Israel se ve un pueblo que está alejado de Dios y está alejado desde la cabeza, me refiero desde el que gobernaba hasta los sacerdotes, las religiones, o sea, los ministros ahí en la religión, hasta la gente del pueblo, estaba apartada de Dios. Y el contexto en el que nosotros vivimos en esta nación es algo así, amado. Desde la cabeza, desde la gente que está en alto, a veces está alejada de Dios
Y no se digan los subordinados, los que están ahí inmediatamente, y por eso vemos tanta corrupción, tanto mal, las autoridades, cuánto daño hacen, todas las cosas que acontecen, y es un tiempo donde la nación precisamente necesita humillarse delante de Dios. Ese era el contexto en el que estaba Elías anunciando a ese pueblo. Creo que no difiere mucho, amado, de lo que nosotros estamos viviendo. No difiere mucho del tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Por lo cual, amado, también aquí hay un llamado para nosotros como pueblo, como personas en esta nación, de volvernos a Dios, de buscar verdaderamente a Dios, de conocer lo que Dios habla en su palabra y poder acercarnos a Él. Inclusive a la iglesia Dios le llama a través de la epístola a los romanos, que ellos estén ahí precisamente sujetos a las autoridades, pero por otro lado también buscando que las autoridades estén siendo sostenidas por una iglesia que ora por ellos. En Timoteo también hace un llamado de esa manera a la iglesia, a los cristianos, a que estén orando por las personas que están puestas en eminencia, a los reyes, a los gobernantes, que estén precisamente pidiéndose por ellos. ¿Para qué? Para que haya precisamente un bienestar de manera general. ¿Sabes? Eso no se estaba viviendo en el tiempo de Elías. El pueblo de Israel se había apartado de su Dios. Los reyes se habían olvidado de la ley de su Dios. Y entonces, cuando viene el trato de parte de Dios, ese tiempo de sequía, era el propósito de parte de Dios de hacer un llamado a esa nación, y no solamente al rey, porque todos estaban padeciendo en ese instante. Desde el rey hasta las personas en el campo, los subordinados, las personas que estaban siendo gobernadas, la gente, el ama de casa, los jóvenes, los niños, las personas ahí en sus talleres, la gente ahí en sus lugares donde moraban. O sea, la gente estaba padeciendo a causa de esta sequía. Dios estaba tratando precisamente a ese pueblo. Entonces, amado, quiero decirte algo. Cuando viene también el trato de Dios sobre esta tierra, no solamente padece el impío, no solamente padece la persona que ha hecho mal sobre esta tierra, también en ese contexto son afectados los creyentes, los cristianos. También un hombre de Dios, un hombre que teme a Dios, también está siendo afectado, como lo vemos aquí en el caso de Elías. Él también fue afectado por causa de esa sequía. Como lo vemos también en Sodoma y Gomorra, cuando vemos a un hombre llamado Lot, que vivía en un lugar donde estaba sumamente corrompido, se estaba desviando, estaba tan desviado ese lugar que Dios veía que ya no había remedio para esa generación. Y entonces hay un padecimiento no solamente para las personas de ahí, había un padecimiento para Lot. Lot tuvo que salir mejor de esa ciudad porque no había otro remedio. Y vino a ser destruida esa ciudad. Entonces, cuando vienen esos tiempos de dificultad, amado, cuando vienen las calamidades sobre la tierra, también los creyentes pueden ser y son también alcanzados en este sentido por esos tiempos donde hay situaciones difíciles. El castigo general de una minoría, o sea, se ve solamente, el castigo general se manifiesta precisamente de parte de Dios y aún alcanza a esas minorías, me refiero a los cristianos y a los creyentes. Este contexto es el que se estaba viviendo, pero sin embargo aquí vemos algo importante, el cuidado que tiene Dios sobre sus hijos, sobre los creyentes, y aún la esperanza que le da a aquellas personas que quieren buscarle. Ahora, aquí es donde quiero precisamente pasar, amado. Primera instancia, hablarte del caso de Elías. Dios tuvo cuidado de él como un hijo suyo, o sea, como un siervo de él. Podríamos observar en la vida de Elías un hombre que
un hombre que amaba a Dios, un hombre que él conocía a Dios. Inclusive él mismo lo refiere, vamos a verlo aquí. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío estos años, sino por mi palabra. Ahora, aquí estamos observando una frase que acompaña muchas veces a Elías dentro de sus discursos, dentro del anuncio que él hace de algo relacionado al reino de Dios, y la frase es: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Esta frase es muy interesante porque describe a Elías como un hombre que le gustaba estar en la presencia de Dios. Era un hombre que le gustaba acercarse a tener esa comunión con Dios. Amado, y nos describe a este personaje como un hombre que tenía intimidad. Es decir, esa frase describe que él conocía a Dios y podía estar en su presencia. Era una frase muy interesante porque ese es el objetivo de la frase, darnos una característica o hacernos ver una característica que está en la vida de Elías. A él le gustaba estar en la presencia de Dios. Él le gustaba estar precisamente acercándose a Dios y orar con Él, platicar con Él y hablar con Él. De ahí es precisamente, seguramente, el momento en que viene el llamado a Él como un siervo de Dios, como un profeta, como un hombre que tenía una misión específica para ese entonces en el pueblo de Israel, de estar en la presencia de Dios. Eso no vino de una noche, una visión, un sueño, una revelación. O sea, esto viene a través de algo que Elías hacía constante, continuamente en su vida, en su cotidiano vivir, en su vida cotidiana. Y seguramente algo que hacía en la vida cotidiana, es decir, en su diario vivir, ¿era qué? Buscar la presencia de Dios. Dios tenía cuidado de él. Si Elías tenía cuidado de buscar a su Señor, de conocerlo, de estar en su presencia, seguramente Dios también iba a tener cuidado de Elías, de sus necesidades. Y por ello Dios acompaña a Elías en medio de todo el trato que estaba sobre esa generación. No era un trato específico para los inconversos, para los impíos, para los que habían apostatado, para los que estaban lejos de las cosas de Dios. Era un trato de manera general, y en ese trato estaba precisamente siendo afectado Elías y mucha gente también que temía a Dios y quería buscar a Dios. Ahora, Dios tenía cuidado de este hombre porque Elías se había encargado de ser fiel a Dios, en conocerlo, en buscarlo, en estar en su presencia. Esa frase acompaña varias veces esa carta de presentación que hacía precisamente Elías. Era una frase con la cual él se presentaba: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y habla de algo continuo, amado. No dice en cuya presencia estuve, no como si fuese un asunto del pasado, como si fue el día de ayer que oré, o en la semana pasada, o en la mañana estuve. No, estoy. Habla de la conexión y la comunión que había entre Elías y Dios con Elías. Bueno, sobre este personaje, precisamente tenía también Dios cuidado de él. Y le encomienda precisamente lo que él tiene que hacer. Elías, viene el hambre, viene la sequía, vienen los momentos difíciles, y le da las instrucciones Dios a Elías. ¿Sabes qué? Vete a este lugar, a ese lugar que se llama Kerit, y ahí vete. Yo te voy a proveer, yo te voy a sustentar. Y envía a Elías a ese lugar, y Kerit era un arroyo muy pequeño. Era solamente un pequeño brazo del río Jordán que llegaba a alimentar inclusive al mismo río Jordán. Era un arroyo muy pequeño. Ahí lo mandó. Y ahí estuvo algunos días, dice. Estuvo algunos días, pero Dios se encargó de la necesidad de Elías, enviando a los cuervos, supliendo el alimento tanto de día
como en la tarde. En la mañana y en la tarde. A la mañana le traían pan y carne, y en la tarde nuevamente le volvían a traer otra ración, sustentando Dios a través de la creación precisamente a su Hijo. ¿Sabes? Eso habla precisamente de cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Jesús lo dijo más adelante, ahí precisamente en Mateo capítulo 6, haciendo referencia, que las aves del cielo no trabajan, no hilan, y Dios las sustenta. Los lirios del campo no están ahí hilando, no están ahí haciendo alguna labor, y el Señor las viste. Los aves del campo no tienen graneros donde guardar, donde almacenar su trigo, pero el Señor tiene cuidado de ellas. ¿No valéis vosotros más que uno de estos pajarillos?, decía el Señor. Amado, vemos cómo el Señor tenía cuidado de su hijo, de su siervo, tenía cuidado de un hombre que buscaba estar en la voluntad de Él. Entonces, este es el primer caso, o el primer punto. La verdad es que en ese contexto también no solamente era la situación física, las circunstancias que estaban viviendo, es decir, la escasez de agua. Elías pasó no solamente hambre o momentos difíciles o momentos donde había alguna necesidad, me refiero sobre el pasar momentos difíciles en el desierto, estar lejos de una ciudad, de una comunidad, solamente estando ahí sustentado en las cosas que Dios le proveía. O sea, Elías pasaba una lucha también en su mente, una guerra que él estaba viviendo en su mente, una lucha espiritual. Un momento donde Elías inclusive estaba él sintiéndose muy mal. Más adelante lo observamos en el capítulo 18. Ahorita no lo vamos a revisar, pero usted puede leerlo. Como Elías, después de haber manifestado la obra de Dios, orar para que el cielo se cerrara, después manifestar quién era realmente el Dios verdadero, orar para que descendiera fuego del cielo, después hacer una oración para que también los cielos fueran abiertos y viniera la lluvia. Después de esos milagros, Elías estaba siendo afligido. Había una lucha en su mente. Elías se sentía tan mal, huyó porque lo querían matar. Sentía que nada más él era el único creyente, el único cristiano, el único hombre que temía a Dios, el único hombre o la única persona que podía estar en la voluntad de Dios, caminando en las cosas de Dios. Él se sentía que estaba solo en ese camino. Y Dios vino a consolarlo, a animarlo, a sustentarlo, a fortalecerle, a darle palabra y a decirle: levántate, come y sigue, porque el largo camino te resta todavía. Amado, entonces, en la vida de Elías, Dios manifestó su cuidado. Entonces, podemos observar este primer punto en el caso de Elías. Pero quiero hacer un poquito más el énfasis en este momento sobre la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta no nos dice si era una mujer que conociera al Señor, aunque se ven algunos aspectos quizás interesantes. Por ejemplo, cuando llega Elías delante de ella, esta mujer parece que conoce del Dios de Israel. Le dice, por ejemplo, en el versículo 12, capítulo 17, verso 12: vive Jehová tu Dios, vive Jehová tu Dios. O sea, ella como que hace un juramento en el nombre del Dios de Israel. Es interesante ver que esta mujer obviamente no era una mujer judía, no era una mujer ni siquiera del pueblo de Israel, es decir, no pertenecía a la tribu del sur ni a ninguna de las otras tribus de Israel. Era una mujer de Sidón. Sidón era una ciudad pagana, idólatra. Era una ciudad que pertenecía ahí a Fenicia, una de las ciudades, una de las naciones de ese entonces, próspera, rica, obviamente también llena de idolatría, de mucho pecado y de maldad. Una ciudad también cercana a la costa,
lugares donde hay mucha promiscuidad, mucha maldad, mucha inmoralidad sexual. En ese lugar vivía esta mujer, la viuda, y era una mujer que había seguramente oído sobre los relatos del pueblo de Israel y sobre su Dios. Entonces, eso es a lo que de alguna manera nos deja ver la Escritura sobre el caso de esta mujer. Ahora, también a mí lo que me llama la atención es cómo Dios siempre tiene en plan y ha tenido en plan a las mujeres. Lo digo porque, pues de alguna manera algunas personas y sobre todo algunas mujeres sienten que no, sienten que Dios no los tiene en su plan, no está en el plan de Dios. Pero, por ejemplo, en la Escritura observamos a muchas mujeres cómo Dios ha dignificado la labor de las mujeres. No es como algunas ocasiones se piensa en respecto a que la palabra de Dios o el Dios de la Escritura hace alguna excepción y diferencia en ese sentido para menospreciar y no darle una posición y su valor, en este caso, a la mujer. Inclusive la Biblia le llama a la mujer que ella es coheredera, va a heredar igual que un varón, o sea, va a recibir la misma herencia. No va a recibir mayor el varón por ser varón, va a recibir precisamente la misma herencia. Y eso es algo muy interesante en la Escritura. En distintos eventos que vemos en la Escritura, como hemos observado, yo en lo particular observo cómo varias mujeres han entrado en los planes de Dios, desde Eva, y vemos precisamente a la iglesia en el libro de Apocalipsis, que es usado precisamente la figura de una mujer. Entonces, varios aspectos, podríamos describir varios eventos, varios personajes. Está Débora, otra mujer muy importante en la Escritura. María, precisamente la mujer que Dios miró, consideró y dijo: de ella vendrá el Salvador, de ella nacerá el que será precisamente el Salvador, Jesús. Y así podemos observar distintas personas sin importar el trasfondo, es decir, sin importar su condición, su estatus, aun si fueran solamente el linaje de Israel o eran de otras naciones, como lo vemos aquí en este caso. Una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel, como lo vemos en el caso de Rahab en el libro de Josué, una mujer que entró en los planes de Dios y que además formó parte del linaje del Mesías, es decir, que fue parte de la descendencia del Mesías. Y así podemos observar personas que a lo mejor algunos podrían decir: ¿quién sabe si Dios se va a fijar en esta persona? Porque Él es así, es de esta manera. Mira su vida, mira cómo es. Mira el trasfondo, mira cómo es esa persona en su conducta. ¿Qué vida ha llevado? ¿Ha sido una mala mujer? ¿Ha sido un mal hombre? ¿Ha sido una mala persona? Bueno, Dios ha tomado vidas que han estado en el camino de la oscuridad para restaurarlas, limpiarlas y levantarlas precisamente para su gloria. Eso es lo que observamos precisamente en la Escritura. Lo he hecho tanto con hombres como con mujeres. Apenas leía el caso. Estaba leyendo en el libro de Reyes precisamente cuando Naamán, el general del ejército asirio, este hombre estaba precisamente enfermo de lepra. ¿Y sabes quién lo condujo a que buscara la sanidad en su cuerpo? Una niña que era del pueblo de Israel. Entonces, son eventos que quedaron registrados para darle precisamente primero la gloria a Dios y reconocer también el medio o los medios o los instrumentos que Dios usó para Él glorificarse, cumplir sus propósitos. Así es que ahí en esos planes están precisamente consideradas las mujeres. Amado, aquí yo veo otra mujer más, la viuda que se le denomina la viuda de Sarepta. Ahora, era una situación, yo creo que muy complicada. Era algo muy complicado. Elías, recuerda, estaba ahí cerca del río Jordán, estaba siendo alimentado, se secó el río y Dios le dijo: vete a Sarepta de Sidón.
vete a Sarepta de Sidón. Tuvo que hacer un viaje muy largo, varios días viajando, pero lo que resalta aquí es que Dios le dice: yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Una mujer viuda que te sustente. A lo mejor alguien podría pensar, bueno, pues tenía que haber sido al revés, ¿no? Mejor él que ayudar a la viuda. ¿Cómo la viuda le va a ayudar a él? Es una mujer que está de alguna forma vulnerable. ¿Por qué? Porque ha perdido a aquel hombre que podía sustentar su hogar, es decir, trabajaba, labraba la tierra, hacía alguna actividad física, labor, un trabajo, un oficio tenía su esposo, pero ese esposo ya no estaba, había partido. Ahora ella estaba sola haciendo frente a esa circunstancia y nos dice que tenía un niño. Tenía un niño, es decir, esta mujer tenía que ver por ella y además por su hijo. Estaba velando por su hijo y por ella. Y además venir un hombre más a ser sustentado por ella parecía algo imposible. Parecía algo difícil. Pero en ese instante esto es lo que resalta, amado, porque eso deja ver cómo Dios toma en cuenta a personas en este sentido. Porque aún en medio de la debilidad que puede haber, del problema, de la fragilidad, de las circunstancias que la persona puede tener, Dios se glorifica sobre esas situaciones. Dios se glorifica sobre esas situaciones. Quizás se tendría que pensar, mejor es que él vaya a ayudar a la viuda. ¿Cómo la viuda le va a ayudar a él? Amado, Dios hizo esto. Era quizás una situación también un poco difícil para el hombre de Dios. Quizás también con ese pensamiento. Más bien la viuda necesita que yo le ayude. ¿Cómo voy a ir a darle más carga? Más trabajo. Amado, pero Dios hace las cosas de esta manera, precisamente es algo de lo que describe la Biblia y que en algún momento el apóstol Pablo tuvo que entender y nos refleja la Escritura. O sea, el Evangelio es puesto en depósitos de barro, es decir, el reino de Dios está puesto en cosas realmente muy frágiles, cosas que pueden ser muy fáciles, muy frágiles. Es decir, las situaciones que a veces se viven no parece que por sí solas pueden fructificar y salir y prosperar. Las situaciones que tú vives, los problemas que tú tienes, los remedios que tú puedes tener y piensas, con esto soluciono mi problema. Ya sé, voy a hacer esto para que se solucione esta situación que yo estoy pasando. A veces las medidas, las tácticas, la estratagema, a veces el pensar que nosotros tenemos la solución nos hace solamente confiar en nosotros mismos. Pero Dios quería, tanto para el profeta como a esta mujer, quería enseñarles a confiar en Él. Y amado, esto es lo que podemos observar en este relato, que ellos confiaron precisamente en Dios y esta mujer fue encaminada a confiar en el Dios del pueblo de Israel. Entonces Dios envía a Elías a esta mujer. Primera de Reyes 17, verso 10. Entonces él se levantó, o sea, Elías se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Aquí es donde se da el evento del encuentro. Ahora, lo que refleja este pasaje, amado, es que esta viuda era una viuda dispuesta, es decir, una persona dispuesta, una mujer dispuesta a ayudar a su prójimo, en medio de sus limitaciones, sus posibilidades quizás no eran muchas, era poco la manera en que ella podía ayudar a otras personas, pero no cerraba su puño, mucho menos su corazón.
Era una mujer que estaba dispuesta a poder ayudar a las personas que estaban en su alcance ayudar. En este caso, el profeta le pide agua y ella se la da, ella se la provee, ella se la da el agua. Pero vamos a ver aquí, vemos precisamente después el profeta le pide un bocado, algo de comer, algo que comiera, algo que él pudiera comer. Y entonces aquí es donde vemos donde ella entra en un dilema. Ella entra en un dilema a causa de la necesidad que ella tenía. Si estuviera en sus posibilidades, lo hubiera podido dar a la petición, es decir, al momento en que el profeta le pidió ese bocado de pan. Vamos a ver lo que dice el verso 12. Ella dijo: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Ahora, aquí la narración nos da un aspecto de el destino que ella veía, es decir, lo que le esperaba a ella y a su hijo, por lo cual ella no podía ofrecerle al profeta: solamente tengo algo que iba a preparar para mí, para mi hijo, y eso es todo lo que tenemos, y ya no tenemos más, ya no hay más para poder ser sustentados y poder permanecer con vida. Ya no hay más que poder preparar, ya no hay más alimento en el que podamos nosotros confiar, echar mano y poder subsistir o seguir viviendo. Ya no había más. Ahora, esta viuda, la verdad es que refleja que de alguna manera ella estaba consciente de lo que venía para ella y para su hijo. Ahora, aquí es donde el relato también resalta el interés y el cuidado que tiene Dios sobre esta mujer. Y que resuena muy bien la frase de Jesús: ¿cuántas viudas había en la tierra de Israel? Pero Dios le encomendó a esta viuda el cuidado del profeta. Y no solamente eso, había un propósito, amado: que ella misma fuese sustentada, que ella misma pudiera preservar su vida y la de su hijo. Dios tenía un plan para esta mujer, Dios tenía un plan para ese pequeño, Dios tenía un plan en el reino de Dios a través de esta mujer. Cuán importante es que ella pudiera sustentar a un profeta, pudiera ayudar, hospedar, cuidar al profeta, proveer lo que tenía a su alcance y poder sustentar precisamente la vida de este hombre, y además ella misma siendo sustentada. Cuán importante eso era en los planes de Dios. ¿Qué iba a hacer después Elías de ese evento? Si no hubiese sido sustentado por esa viuda, ¿qué hubiera sido del caso, de las circunstancias de Elías? ¿Qué situaciones se había presentado en el relato de la Escritura después de este evento? Es decir, si ella no hubiese oído la voz, si ella no hubiese sido dispuesta y atenta a considerar lo que Dios le estaba encomendando. Ahora, mira cómo lo dice también la Escritura. En el verso 9 que leíamos hace un ratito, cuando Dios le da la encomienda a Elías de que se fuera a Sarepta, dice: yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios había hecho algo en la vida de esta viuda para poner en el corazón de ella, y ella no se rehusara a extender la mano, a ayudar a este siervo, a ese hombre de Dios. Entonces Dios estaba pensando en esta viuda y entró en el plan que Dios tenía en su reino. Es decir, en el reino de Dios esta mujer entró en los planes que Dios tenía. Amado, por eso podemos nosotros pensar, cuando tú llegas aquí a este lugar y escuchas un mensaje, cuando Dios ha visitado tu vida, cuando Dios te ha hablado de una u otra manera, no podemos pensar que son casualidades. No debes de pensar que fue una situación ahí circunstancial.
Dios tiene un propósito y tiene un plan. En ese sentido, cuando Dios habla a tu vida, ¿qué querrá hacer Dios a través de tu vida para que tú primeramente tu vida sea sustentada? Sustentada me refiero no solamente en el aspecto físico, en esta vida, sino que tu vida en un sentido espiritual, tú encuentres lo que realmente puede llenar tu alma, saciar tu alma, bendecir tu vida espiritual, bendecir no solamente a ti, sino a los que están contigo, como cuando este hombre de Dios, Elías, llega con esta mujer, fue seguramente de mucha bendición para esa mujer viuda y para su hijo. ¿En qué sentido fue esa bendición? Fue en el sentido de que Dios sustentó su casa, pero también a ella le proveyó de algo espiritual, es decir, de un pan verdadero, del pan vivo, del pan que desciende del cielo, de las cosas que provienen de allá arriba, que alimentan el alma. Es decir, fue como una especie de trueque, de cambio. Dios envió al siervo, Dios envió a un mensajero, a un hombre de Dios a la casa de esta mujer, y la mujer le daba alimento, pero seguramente este hombre le daba el alimento de arriba. Le hablaba del Dios de Israel, le hablaba del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que ha hecho maravillas y proezas desde la antigüedad y que hasta nuestros días sigue haciendo esas cosas. Entonces, había algo muy especial en ese recibimiento. Pero mira, para que eso se pudiera cumplir, para que esta mujer pudiera alcanzar eso, Dios quiso ver en esta mujer también el hecho de que ella tomara esa encomienda como con un acto de fe, con un acto de fe. Podríamos pensar que la fe de esta mujer también iba a ser puesta a prueba, así como el mismo Elías estaba siendo puesto a prueba. La fe de Elías estaba siendo puesta a prueba porque estar caminando en el desierto, estar buscando quién lo va a alimentar, cómo Dios le va a hacer cómo le va a proveer el sustento. Seguramente la fe de Elías estaba siendo puesta a prueba. Fue puesta a prueba también cuando después oró, mata a los sacerdotes de Baal, desciende el fuego y mata a los sacerdotes de Baal, y luego es perseguido y anda en el desierto. Su fe fue puesta a prueba. Toda fe es puesta a prueba, amado. Toda la fe es puesta a prueba para ver precisamente que en ese sentido sea purificada. Sarepta significa refinar. La palabra refinar, Sarepta significa refinar. Yo creo que Dios quería ayudar a Elías refinándolo en ese lugar, pero también a la vez tratar a esta mujer y ayudarla a entender una fe verdadera. No la fe de los falsos dioses, de la falsa religión, sino la fe verdadera. Y fue llevada delante de ella un mensajero. Ahora decíamos, para que se cumpliera el propósito de Dios en ella, de sustentarla, de cuidarla, de ayudarla en esa circunstancia que se estaba viviendo, fue puesta a prueba su fe. Y mira, yo quiero decirte que Dios siempre pide un acto de fe en primera instancia. Dios siempre nos pide un acto de fe. Es decir, para que nosotros podamos ver las cosas que puede hacer nuestro Dios, primero es necesario confiar. Y normalmente no es al revés. A veces hay personas que quieren ver para creer, ¿no? Y les pasa lo de Tomás. Cuando Jesús había resucitado, él no estaba en el momento que se apareció, le cuentan los discípulos, y entonces él no creyó a ese evento, no creyó la resurrección de Jesús, hasta que dentro de 8 días estaban reunidos ahí en esa casa donde estaban los apóstoles, y nuevamente se presenta Jesús, y Jesús se acercó a Tomás. Ya no fue a los demás, ellos ya habían creído, pero fue específicamente por aquel que dudaba, que estaba en incredulidad. Y le dijo, a ver Tomás, aquí estoy. Y Tomás al verlo, lo reconoce, se arrodilla, le dice, Señor mío, Dios mío. Jesús le dice, Tomás, porque me vistes, creíste. Bienaventurados son
los que no viendo creerán. Amado, en la fe verdadera es la que tiene la convicción de lo que no se ve. Así nos dice Hebreos 11. Vamos a verlo, por favor. Hebreos capítulo 11, verso 1. Esa es la descripción que nos da la Escritura sobre la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, yo quiero decirte que esta fe, esta palabra que dice aquí de fe, lo que es la fe, es lo que esta mujer hizo. Tener esta fe que describe aquí Hebreos 11. La viuda de Sarepta tuvo esta fe. Vamos a verlo por qué. Mira, regresemos a Primera de Reyes, capítulo 17, el verso 13. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Ahora, nos decía en el verso anterior que ella nada más tenía para hacer una sola torta. No tenía para hacer dos, nada más una. Y entonces le dice: haz como tú has dicho. Mira, prepara esa torta, pero primero dame de esa torta. Y después vas y haces para tu hijo. Aquí es donde vemos ese momento donde Dios está pidiéndole a esta mujer un acto de fe. Un acto de fe. Dios busca que precisamente le demos a Él el primer lugar. Amado, Dios busca que tú le des el primer lugar a Él. Él es digno, amado, de que Él nos pida esas cosas. Dios tiene el derecho de pedirnos a Él lo primero. Y esto es lo que Dios estaba encomendándole a esta mujer. Dios le estaba encomendando a esta mujer eso. O sea, darle a Él lo primero. En este caso se lo iba a dar a ese hombre que está representando a Dios en esa tierra, es decir, en la tierra. Elías estaba representando a Dios en la tierra y era una manera precisamente de ofrecérselo a Dios, de dárselo a Dios y de ponerlo delante de Dios. Era un acto de fe que Dios le pedía a esta mujer. Ahora, la verdad es que este pasaje a veces ha sido mal empleado por algunas personas. Porque a veces eso les lleva a hombres que toman un púlpito, que están en un liderazgo, en una religión, una iglesia, para pedirle a la gente sus bienes, sus posesiones, quitarles las cosas, cuando no es realmente la manera o no es esa la forma de ver este pasaje de la Escritura. Aquí estamos viendo la fe de esta mujer que estaba siendo probada para sustentar a un siervo de Dios en unas circunstancias en particular, de manera específica. Pero mira, lo que sí nos dice la Escritura, y Jesús vino a mostrarlo, es que busquemos el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán por añadidura. Esa es la manera de entender lo que esta mujer estaba haciendo. Es decir, Dios le pedía que pusiera en primer lugar a Dios su reino, y Él iba a tener cuidado de ella. Él iba a tener cuidado de ella. Y le dice una frase muy interesante: no temas. No temas. No tengas temor. No tengas temor, le dijo. Entonces, amado, yo creo que esto es muy importante porque, ¿sabes? Siempre que el hombre necesita confiar, también va a la par algo con lo que lucha: sus miedos, sus temores.
Dios te está pidiendo algo, Dios te pide algo, a lo mejor te pide que hagas cambios en tu vida y el hombre tiene miedo a renunciar a ciertas cosas en su vida, a pecados, a una relación, a dejar de buscar primeramente las cosas de este mundo y hasta el último a Dios. ¿Y qué va a pasar con mi vida y mi trabajo? Y ya no voy a tener tiempo para hacer esto y para aquello, y se va a ir esta persona de mi lado y entonces voy a empezar a tener problemas. Los miedos le detienen al hombre a dar esos pasos de fe. Entonces yo quiero decirte aquí, Dios le dice a esta mujer, no tengas temor. Sabía que ella tenía miedo en hacer esto. Seguramente ese miedo te ha venido a ti, amado. ¿Has tenido miedos de dar ese paso? Dios te ha estado hablando, Dios ha hablado a tu vida, Dios te ha estado pidiendo que le busques con mayor intensidad, con mayor seriedad, con mayor respuesta, que tú estés dando precisamente pasos más firmes en la búsqueda de Dios, que te arrepientas, que hagas lo que Él te está mostrando. Te ha hablado a tu corazón, te ha hablado a tu vida, te ha hecho ver cosas de tu corazón, de tu alma, de tu vida. Tienes que cambiar aspectos de tu corazón. Bueno, pues precisamente el Señor sabe que a lo mejor pueden venirte miedos, temores, pero es un acto de fe, amado. Y lo que debe de ayudarte a tener la certeza, o a dar ese paso más bien, lo que te debe de ayudar a dar ese paso es que el Señor va a cumplir el propósito que tiene para tu vida. Ahora recuerda que el propósito que Él tiene para tu vida son propósitos buenos. Él no quiere tu destrucción, Él no quiere tu daño, Él no quiere tu perdición, Él no quiere que tú perezcas, Él no quiere que tú tengas temores, ansiedad, desesperación, angustia, que estés ahí, estés con esa cuestión en tu vida y estés tan oprimido que te estés castigando a ti mismo y no tienes un respiro, no tienes ni un suspiro, no hay ni siquiera descanso, no hay alivio. Hay en tu vida ahí hasta temores, miedos, luchas, y vives condenándote también, y vives por otro lado teniendo odio, enojo, resentimiento, coraje, y a veces hasta contra Dios. Que lo que vives también tiene que ver por causa de Dios, es decir, como si fuese la culpa de Dios. ¿Cuántas cosas tendrá el hombre ahí en su corazón por no dar un paso de fe, por no dar el paso con fe? Los miedos que le detienen, que le paralizan, que lo atan y que le impiden ver precisamente el plan que Dios tiene para él o para ella. Así es que, amado, nosotros podemos observar en este caso, esta mujer, Dios le pidió que ella primero tuviera un acto de fe. Alguno diría, bueno, ¿por qué no lo hace antes? Pues mejor que primero multiplique la harina y el aceite, y así ya estoy más seguro. Y así ya me voy a la segura, ya sé que Dios es poderoso, ya sé que Dios sí lo va a hacer, ya sé que Dios es grande, es poderoso. Pues primero que lo haga, al fin es Dios, dice alguna persona. Ahora, no es así. Dios no puede obrar sin fe. Es decir, si no ve primero en nosotros la fe, Dios no actúa. Como lo hizo con Elías, por ejemplo. Dios, a través de su fe y a través de su oración, Dios actuó en la vida de Elías y en su servicio, en su ministerio, en la encomienda que él tenía. Dios actuó a través de este hombre, a través de su oración y de su fe. Ahora quería ayudar a esta viuda. La viuda tenía que aprender a confiar, dar ese paso y depender completa, absolutamente de Dios. Amado, la fe es eso, es depender de Dios. No es confiar en ti, no es depender de ti, de tu conocimiento, de tu experiencia, de tu sabiduría. Es depender absoluta, completamente de Dios. Y en esto precisamente la viuda es algo que no sabía. Había ella vivido en la religión, en el engaño de los sidonios, adorando seguramente a Baal, adorando ahí a Cera, adorando muchos otros ídolos o dioses falsos
creyendo que en ellos existe poder, creyendo que se les agrada y que se les tiene que hacer ciertas cosas para tener el agrado, su favor, tener ahí un lugar especial en ellos o para delante de ellos para ganarse ese favor y que fueran ellos beneficiados con los favores de estos dioses con D minúscula. Estaba conociendo ahora a un Dios verdadero, al Dios vivo. Y Dios primero le pidió ese acto de fe. Entonces esta mujer, dice el verso 14, recibe una promesa muy importante de parte de Dios para ayudarla a que ella tuviera la fe y llegara a hacer lo que Dios le pedía. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. O sea, Dios aquí le da una promesa a esta mujer. Y mira, es muy particular cómo resuena nuevamente ese mensaje que decía Jesús en Lucas 4, que leíamos hace un rato, en el verso 24. ¿Cuántas viudas había en Israel en los tiempos de Elías? Y Dios envió a Elías con la mujer en Sidón para mostrar su gracia. Amado, las viudas en Israel no tenían necesidad, muchas. Seguramente hubo muchas mujeres que vieron a sus hijos morir de hambre. Muchas viudas en Israel seguramente no solamente tenían aflicción porque no había alimento, tenían luto, tenían dolor de ver a su familia perecer. Y Dios se fijó en esta mujer. Amado, por eso decíamos hace un rato también, Dios tenía un plan para esta mujer, la miró, la consideró, así como nos ha mirado a nosotros, así como te ha considerado a ti, así como te ha dado el privilegio, te ha dado la oportunidad de escuchar su palabra, de que tú puedas conocerlo. Él te da ese privilegio y te hace esa invitación para que tú lo conozcas, para que te acerques a Él, para que abras tu corazón, para que le busques con todo tu corazón. No importa si eres joven, si eres una persona ya anciana, si eres un hombre casado o soltero, eres una mujer que has tenido muchas situaciones difíciles, no importa cuál es la situación que tú estés viviendo, Dios está mirando tu vida, te ha traído, te ha hablado, te ha mostrado cosas, ha estado buscando tu vida precisamente para hacerte ver y que tú comprendas que Él te ha mirado. Él ha considerado tu condición, tu necesidad. Él sabe cuál es el estado en el que tú te encuentras. Él sabe que tú eres una persona que lo necesitas y lo necesitas urgentemente. Por lo cual, amado, no cierres tu corazón. Por lo cual, no tomes en poco lo que Dios hace para hablarte, para llamarte. Es una oportunidad muy hermosa que Dios nos hable. Decía el rey David: ¿quién es el hombre, Señor? Él miraba los cielos, las estrellas, él miraba ahí en la noche, veía todo ese cielo estrellado, lleno de muchas luces, de muchas estrellas ahí en el cielo, y se admiraba, pensaba: ¿quién es el hombre, Señor? ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? El Hijo del Hombre para que tengas tu memoria de él. Si eres tú tan grande, si eres tan enorme, Señor, si eres tan glorioso, si eres tan lleno de gloria, ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Quién es el Hijo del Hombre para que le visites? Amado, tiene sentido esa reflexión del rey David, porque ¿qué somos ante la gloria de Dios, ante lo grande que es Dios? Pero aún así, Él se humilla y condesciende con nosotros, se acerca a nosotros, mira al polvo, nos mira y nos considera y nos hace aún querernos ayudar, nos levanta, nos quiere levantar del polvo. Amado, ese Dios se había acercado a esta viuda, a ayudarla, acercarse a ella para sustentar su vida. Vamos a ver, avanzando aquí,
que ante la promesa que Dios le da, le dice: no va a faltar la harina, no va a escasear la harina, ni el aceite de la vasija disminuirá. Y esa palabra vino a darle mayor fortaleza, vino a disipar esos temores que ella tenía. En la palabra que Dios le daba, ella pudo dar con firmeza precisamente el paso. Imagínate, eso es algo así, la palabra de Dios es algo que nos ayuda a asentar nuestro pie para dar precisamente esos pasos con firmeza. Pues de aquí es muy importante que tú conozcas la palabra de Dios y puedas dar los pasos que Dios te muestra a través de su palabra. Cuando Dios manifiesta esas promesas es precisamente para que los temores sean disipados, tus miedos sean hechos a un lado, esas incertidumbres, esas dudas, esa situación donde tú estás ahí cavilando entre dos pensamientos, esa inseguridad, ese estado donde tú estás afligido pensando: no sé si Dios realmente esté pensando en mí. No sé si a Dios le importo. No sé si a Dios le interesa mi vida. Nada más bastaría que abrieras la Escritura, amado, y vas a ver cómo Dios te habla y te deja ver lo que Él tiene como plan y propósito para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios vivo, es un Dios real. Y si, por ejemplo, en un mensaje te habla, en una reunión como esta, te puede hablar al rato, en la noche, ahí en tu casa, y el día de mañana nuevamente te va a hablar, y el siguiente día también Dios te va a hablar continuamente Dios puede hablarte, porque usa su palabra, y a través de su palabra viene la fe. Dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esta mujer, por eso le fue dada esa fe, esa palabra, para que su fe fuese afirmada. Entonces, después de oír esa palabra, esta mujer dice que va, cose, le trae la comida a Elías. Dice el verso 15: entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él. ¿Qué pasó? Después come ella y comió su casa muchos días. Muchos días. Ahora, Jesús nos decía, ¿cuánto duró el hambre? El hambre duró 3 años, 6 meses. Seguramente esta mujer unos años fue sustentada, quizás hasta 3 años pudo haber sido sustentada a través de este acto. Teniendo Elías ahí. La harina de la tinaja no escaseó. El verso 16 dice: la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Elías. Ahora, parecía que las cosas estaban bien, amado, pero decíamos hace un momento, la fe siempre es probada. Esta mujer dio un paso de fe, dándole comer al varón, en este caso al profeta Elías. Pero después acontece una desgracia en su casa. Mira lo que pasó en el verso 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Entonces nosotros observamos que esa fe también de esta mujer fue probada. Después de que parecía que estaba avanzando, haciendo bien las cosas de Dios, hay un evento en su vida que empieza ahora a perturbar y a afligirla, a quebrantarla.
Y eso refleja lo que acontece en una persona que quiere buscar a Dios. Mira, muchas veces cuando estás queriendo buscar a Dios, das esos pasos, te sientes seguro, te sientes aliviado, te sientes ligero, dices, estoy acercándome a Dios, qué bien me siento, quiero seguir buscando más de Dios, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero conocer más de este Dios, y empiezas a dar esos pasos con firmeza, pero de repente alguna otra circunstancia empieza a aparecer. No es una regla, pero normalmente puede pasar que las personas que están queriendo buscar a Dios empiezan a enfrentar algún otro problema. Y en este caso se dio en la mujer. Pierde a su hijo. Ahora imagínate, años atrás había perdido a su marido, había perdido a su esposo, había quedado en ese estado. Se sentía ella pues realmente muy mal el haber perdido a su esposo, con el cual compartió parte de su vida, vivió cosas buenas, quizás momentos también difíciles, tenía ahí a su hijo con él, el fruto de ese amor entre ellos dos, y veía a su hijo y ahora lo veía también a él que no estaba, que lo había perdido, que había muerto ese pequeño. Cuánto dolor estaba embargando el corazón de esta viuda. Ahora hay un aspecto aquí muy importante. Dice ella, ¿has venido para traer a memoria mis iniquidades? Seguramente ante ese evento ella se acordó de ese pasado, se acordó de su vida antes de que el varón de Dios llegara con ella. Se acordó de cosas que ella hizo tiempo atrás, sin tener un conocimiento, una luz de lo bueno y lo malo, siguiendo la religión falsa, siguiendo las costumbres y las tradiciones de su tierra, de su pueblo, de su gente, de su familia, de su parentela, viviendo como ellos vivían, viviendo y haciendo las cosas que ellos vivían, y seguramente ella se sintió redarguida de cosas que hizo mal. Porque específicamente refiere, has venido para traer a memoria mis iniquidades, para hacerme recordar mis malos caminos. La pérdida de su hijo vino a quebrantar no solamente su corazón en el sentido del afecto por la pérdida de su hijo, vino a quebrantar su alma, hacerla a ella ver que era una mujer que había hecho cosas malas en el pasado, que había ofendido a un Dios, que había pecado contra un Dios que es santo, contra un Dios que es justo. Y ese hecho precisamente marcó en esta mujer una muestra precisamente de arrepentimiento. Seguramente en ella en ese momento un quebranto, un arrepentimiento por las cosas que ella hizo en el pasado. Sabes, nosotros no podemos acercarnos a Dios sin un genuino arrepentimiento. Nosotros necesitamos buscar a Dios con un arrepentimiento verdadero, renunciando al pecado, renunciando a aquello que ha ofendido a Dios, renunciando a esas cosas y ahora queriendo buscar las cosas que a Dios agradan. La pérdida de un hijo en este sentido toma un aspecto desde mi consideración simbólico. ¿Sabes por qué? Porque ella estaba perdiendo a su hijo. Años después, siglos después, Dios daría a su hijo por rescate a nosotros. El hijo de ella le fue devuelto. El profeta oró para que su hijo resucitara, reviviera. Y mira lo que dice el verso 22. Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y dijo Elías, mira, tu hijo vive. Le regresaron al hijo. Ahora, pero cuando el Hijo de Dios fue sacrificado, amado, ahí no hubo una oración que intercediera, que detuviera el castigo, el pago que Jesús estaba haciendo por las iniquidades de cada uno de nosotros. Resucitó el Señor al tercer día, pero resucitó por el poder que Dios actúa en él. Resucitó para manifestar que el Hijo de Dios está vivo.
Amado, está sentado a la diestra de Dios, nuestro Salvador Jesucristo, e intercede en los cielos para que nosotros precisamente podamos subsistir, tener esperanza, tener también una oportunidad. Así es que, amado, aquí en esta historia, observamos este aspecto de fe. La mujer que Dios le pidió un acto de fe, ella lo entrega. Posteriormente es probada, su hijo es tomado, pero le es devuelto. Y sabes, también Cristo en ese sentido fue ofrecido por nosotros, para que nosotros podamos tener la salvación. Así es que, amado, Dios nos pide a nosotros primero lo que es su derecho, es decir, que le demos a Él el primer lugar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que darle a Dios? Primero tú tienes que darle a Dios tu alma, tu corazón. Le pertenece a Dios. Dios es el que te ha creado. Dios es el que ha formado tu vida. Y Dios pide que tú le entregues tu ser a Él. También Dios lo que busca es que tú le des tu tiempo. No un poco de tu tiempo, sino que le des tiempo a Dios de buscarlo, de conocerlo, de meditar en su palabra, de escuchar su palabra, aún de tener comunión, como lo veíamos en el caso de Elías, un hombre que tenía comunión con Dios, buscaba a Dios a través de la oración, o lo veíamos como Dios a través de esa palabra, Dios ayudó a la viuda. También Dios a través de su palabra quiere ayudar en tu vida. Entonces Dios nos pide precisamente que le demos esto. Y es un acto de fe en el que tú y yo debemos de dar ese paso. Nuestro tiempo. Algunos hombres dirían, es que a Dios hay que darle nuestro corazón. Tienes que darle tu corazón, tienes que precisamente darle tu vida a Él. Algunas otras personas dirían, no, es que yo creo que a Dios le agrada que yo le dé mi dinero, por eso doy limosna, por eso doy ahí mi diezmo, por eso doy mis ofrendas. Dios lo que quiere es tu corazón, amado. Dios está buscando tu alma, que tu alma no se pierda. Dios quiere precisamente que tú le entregues tu corazón renunciando a los pecados y también renunciando a una confianza a ti mismo o a las circunstancias que tú tienes y vives. Más bien, las circunstancias difíciles nos enseñan a entender que siempre hemos tenido que confiar en Dios. No solamente en las circunstancias difíciles. Las circunstancias difíciles vienen para darnos una lección, para hacernos recordar, nunca tuvimos que habernos alejado de Dios, siempre tuvimos que haber estado confiando en Él. Y lo que vivimos en este tiempo seguramente es un llamado, amado, es un llamado que Dios nos hace para que nosotros nos volvamos a Él. Lo que se vive en nuestra sociedad es esto, un llamado de parte de Dios. No solamente en estas circunstancias, desde tiempo atrás, desde décadas atrás, desde generaciones atrás, tendríamos que haber hecho un alto en nuestra vida y volvernos a Dios. Habernos vuelto a Dios. La decadencia que vive nuestra generación, nuestra sociedad, es a causa de los escombros que ahora vienen de muchas generaciones atrás. Así es que, amado, es un tiempo para que nosotros le demos ese lugar a Dios. Terminamos con este texto que nos dice Jesús, aquí en el Evangelio de Mateo, por favor. Es un llamado también, amado, para que nosotros podamos tomar decisiones en nuestra vida espiritual. Capítulo 6, verso 33 nos dice la Escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En muchos sentidos, esta palabra aplica en muchos sentidos. Porque imagínate que nosotros, los que estamos aquí, buscáramos a Dios y oráramos por nuestros gobernantes. Seguramente habrá un resultado en eso. Algo se puede ver.
Que oremos y estemos buscando que Dios actúe en las autoridades de esta nación. Que Dios actúe en las familias de esta nación. Que Dios actúe en las vidas de jóvenes en esta nación. Que Dios actúe en la vida de los niños de esta nación. ¿Qué cosas se podrían ver en años posteriores? Si nosotros buscamos el reino de Dios, su justicia, seguramente pueden venir cosas que Dios quiere añadir para bendecir a este pueblo, a esta nación. Pero también, amado, lo podemos entender de forma personal. Si tú estás pasando momentos difíciles en tu vida, es un tiempo para buscar a Dios. Seguramente Dios te habla para que tú te arrepientas, acerques a Él, empieces a buscarlo, consideres a Dios en tu vida, tomes un mayor compromiso con Él, estés haciendo aquellas cosas que Él te ha mostrado en su palabra o te ha hablado en algún momento, en alguna reunión, a través de una plática personal. Y si tú estás haciendo esas cosas y estás llevando a cabo lo que Dios te muestra, seguramente Dios está limpiando tu vida y quiere llevarte precisamente a eso. Quiere Dios estar agregando cosas, añadiendo cosas que van a ser buenas para ti. Buenas en tu relación, buenas en tu vida como persona. Aún si estás pasando momentos de prueba, me refiero si estás pasando momentos difíciles económicamente, en la salud, algún problema familiar, también Dios quiere proveer una salida y un sustento para que esas cosas puedan ser enfrentadas, resueltas y puedas ver la mano de parte de Dios. Amén. Quiero invitarle para que terminemos con una oración. Vamos a ponernos de pie, por favor. Cerremos nuestros ojos. Cada que vemos una historia en la Escritura, ¿sabes qué es lo que resalta? Resalta el poder del Dios vivo, del Dios que está sobre todas las cosas. Como en esta historia, resalta su poder para proveer, sustentar ante las necesidades. Él tiene cuidado de ti. Él va a sustentar tu alma. Él va a sustentar tu vida. No solamente en lo material, Él quiere que tú seas bendecido, que seas suplida tus necesidades. También en lo espiritual Él quiere alimentar y sustentar tu alma. Dar el pan verdadero para tu alma, el cual es Cristo. Su palabra son palabras de vida. Y Él trae ese alimento para ti. En cada relato observamos ese poder que Dios tiene para hacer cosas grandes a través de cosas que parecía no podría haber un resultado favorable. ¿Quién sabe si sucederá el milagro? Por eso Dios actúa en medio de la fragilidad, de la debilidad. Dios actúa para glorificarse. Si tú sientes que tu situación es muy complicada, muy difícil, es cuando más debemos de voltear al cielo y darnos cuenta que en Él hay esperanza, que en Dios hay todavía una esperanza. Si en tu vida te sientes atrapado, encadenado, no puedes salir, dejar la droga, el alcohol, alguna otra situación, un pecado en tu vida, tienes que voltear tus ojos al cielo y mirar. En Él hay esperanza. En Él hay precisamente una esperanza. Él pide ese paso de fe, este acto de fe, amado. Tienes que entregarle a Él todo, darle a Él lo primero. ¿Por qué no lo hace antes? Te preguntarás. Porque Dios lo que quiere es ver la fe que hay en tu corazón. Dios actúa en base a la fe que hay. Así es que, amado, Dios también nos da su palabra para que hagamos a un lado los miedos, los temores y confiemos que Él nos quiere sustentar, ayudar, dirigir y
y sobre todas las cosas Él quiere salvar tu alma. Él quiere salvarte. Así es que el Dios que nos habla la Escritura es un Dios verdadero, es un Dios vivo y un Dios que merece toda la gloria. Él tiene el derecho, amado, de pedirnos lo primero. Por eso nos dice que le busquemos a Él. Búscalo a Él con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Busca primeramente su reino, su justicia. Busca a Dios. Y Él te guiará y Él te ayudará ante la situación que tú estás viviendo. Amado, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por lo que está escrito en tu palabra, Señor. Pedimos que así, Señor amado, también nos ayudes en nuestra vida, en nuestras circunstancias, a través de lo que vemos en estos relatos, Señor, en estas descripciones que tu palabra nos deja, Señor. Como dice la Escritura, que han sido dejadas para que nosotros también seamos enseñados por ellas, Señor. Para que nuestra fe sea enseñada. Padre, para que nuestra confianza esté en ti. Para ver, Señor amado, aún que tú eres poderoso para hacer cosas, aún en medio de las circunstancias más difíciles y más adversas, Señor. Para ti nada es difícil, Señor. Para ti nada es imposible, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos a darte el lugar que tú mereces, Señor, y a tomar las decisiones que necesitamos tomar. Señor, que tu gracia esté sobre nosotros, que tu Espíritu, Señor, actúe en nuestras vidas para dirigirnos, para encaminarnos a tus planes y a tus propósitos. Nos ponemos en tus manos y agradecemos, Señor, que esta enseñanza esté en nuestros corazones para que podamos aplicarla en nuestra vida, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga. Estamos para servirles. Que tengan buena tarde.